Tal cual. Es fundamental entender que la persona no se divide y en el momento que salió del trabajo dejó la ansiedad atrás. Nos lo llevamos con nosotros, nos impacta nuestra vida social, familiar y además comienza a impactar en todos los ámbitos de nuestra vida y cuanto más difícil sea revertir esto, eh, más va a ser el nivel de ansiedad que vamos a estar nosotros también contribuyendo, generando dentro de esa organización. Bienvenidos al primer episodio de Empresas con Propósito, el podcast en donde hablamos de lo que realmente importa a la hora de crear negocios exitosos. Porque al final del día, las empresas que perduran son aquellas que entienden que su propósito va más allá de las ganancias. Nuestra invitada de hoy es Luciana Leusi García, técnica universitaria en gestión de recursos humanos, capacitadora, mentora y Scrum Master. Como fundadora de JobBond, su objetivo es capacitar y desarrollar líderes estratégicos de recursos humanos que puedan ayudar a las organizaciones a crear excelentes lugares de trabajo y generar valor tanto para los empleados como para las empresas. La apasiona fomentar entornos laborales saludables que prioricen el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los miembros del equipo y contribuir de manera positiva a la sociedad. Con su amplia experiencia y conocimientos se enfoca en ayudar a crear las organizaciones a las que todos aspiramos ser parte. Hola Lu, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarte unos minutos. Hola Juli, muchas gracias a vos por la invitación. No, por favor. Bueno, Lu, hoy vamos a estar hablando de ansiedad laboral, un tema súper interesante. Antes de arrancar, me gustaría hacer alguna aclaración para aquellas personas que nos están viendo en este momento, que es que el tema lo vamos a abordar no desde la perspectiva de salud mental, ya que ninguna de las dos, por supuesto, es profesional, ni psicólogo, ni psiquiatra, sino que puramente de la perspectiva de recursos humanos, de cómo podemos detectar entornos ansiosos, cómo nosotros como colaboradores y parte de ese microclima, digamos, podemos detectar que estamos pasando por un momento de ansiedad laboral y qué herramientas y prácticas podemos tener para poder sobrellevarlo de mejor manera. Y por último, algo que me resulta súper importante también es cómo nosotros como líderes podemos ayudar a nuestros colaboradores en esos momentos, ya que es un tema un poco escurridizo, ¿no? Porque podemos caer en la creencia de que sentirnos así es parte de la cultura de la empresa, es parte de nuestro trabajo, y para poder primero identificarlo hay que definirlo, ¿o no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la ansiedad laboral? Bien, primero lo que me gustaría aclarar respecto a la ansiedad es que es una emoción normal que tenemos como personas y que es de hecho una respuesta adaptativa que nos permite protegernos, porque la ansiedad lo que hace es enfocarse hacia el futuro, identificando, preparándonos para posibles amenazas. La ansiedad en sí misma no es negativa. Por ejemplo, si pensamos en situaciones fuera del ámbito de trabajo, ¿cuántas veces hemos sentido ansiedad porque tenemos un viaje y es algo positivo y es algo que nos entusiasma, pero la ansiedad está dada porque quizás tenemos miedo a perder el vuelo, entonces dormimos mal, nos despertamos y es nuestra preparación para justamente esa amenaza que observamos, que sentimos, que es el perder el vuelo. Entonces, el cuerpo responde, toda nuestra postura, todo como afrontamos esa situación responde como quizás no dormimos bien, nos despertamos varias veces, nos levantamos más temprano. Tal cual. Por eso la ansiedad es normal, es una emoción normal. Lo que ocurre y a lo que hay que prestar atención es cuando los niveles de esa ansiedad comienzan a ser elevados, comienzan a ser constantes, desproporcionados, innecesarios, y ahí sí comenzamos a observar ciertos efectos negativos que tiene en la persona y que también se puede trasladar al contexto, al entorno en el cual esa persona forma parte. ¿Qué características tiene la ansiedad laboral? Y la ansiedad se puede ver de varias maneras, desde
algunas cuestiones que son más emocionales, como el cambio de humor, como irritabilidad, la falta de tolerancia, cambios también en cómo la persona normalmente se comporta, que observemos que es diferente como lo está haciendo en este tiempo o ante ciertas situaciones. También se puede observar físicamente de una persona que comienza a tener enfermedades o malestares que no están dados quizás por otro disparador, como puede ser algún tipo de enfermedad puntual, o que son muy recurrentes. Entonces vemos que alguien está con dolor de cabeza, con dolor de espalda, cansancio. Hay muchas formas en las cuales se puede representar o puede salir esa ansiedad. Cambia de una persona a otra, pero son algunos de los elementos que normalmente observamos y que nos indican que puede haber alguna situación ahí que atender. ¿Cuáles son las causas que lo provocan y si esas causas se pueden replicar o varían según la industria? En general, las causas son bastante similares. Después, en función de la empresa o de la industria, pueden tener sus particularidades en cómo se dan en el día a día, pero en general, cuando la ansiedad comienza a ser más alta, observamos entornos donde podemos encontrar mala comunicación, problemas de liderazgo, donde también a veces hay una sobrecarga de trabajo, exigencias altas, donde nos encontramos con plazos para entregar trabajos o para cumplir con ciertas tareas que son poco realistas, objetivos muy altos. También puede darse por un entorno de trabajo que no es saludable, como por ejemplo compañeros que no hay un buen ambiente, Claro. ¿no? A veces un ambiente muy competitivo o donde no hay buenas relaciones humanas, cambios constantes. El cambio es un gran generador de ansiedad. Obviamente los cambios son normales y es también normal esta respuesta, pero cuando los cambios traen mucha incertidumbre y poca claridad no solamente de cómo se va a atravesar ese cambio, sino de cuáles son los impactos que esos cambios pueden tener, todo esto comienza a generar cada vez más ansiedad, porque como habíamos hablado antes, es una respuesta ante una posible amenaza. Los cambios, si yo no sé cómo voy, qué es lo que me va a representar, cómo eso me va a impactar, es normal que lo vea como una amenaza. En el ámbito de trabajo, las amenazas se pueden estar dadas por una pérdida del trabajo, que sería lo más grande, también con problemas de desempeño, con no alcanzar ciertos objetivos y que eso impacte en lo económico o que impacte en mis posibilidades de crecimiento. Hay muchas cuestiones que se pueden dar, muchas formas en las cuales podemos encontrar estos disparadores de ansiedad. Por eso las empresas que a veces están en un entorno muy cambiante, como algo normal, por ejemplo, si pensamos en empresas del estilo startups que están, sabemos que son empresas que tienen un proceso muy acelerado de crecimiento y en ese proceso hay cambios constantemente, es muy común que sean espacios de mayor ansiedad que otras empresas que son más estables. Pero no es lo único, no es algo estricto de eso, porque otras empresas quizás son más estables, pueden tener problemas de liderazgo, problemas de mala comunicación y que también generen. Entonces hay varios elementos que podemos encontrar que son comunes en las empresas y que llevan a esto. Obviamente hay industrias de por sí que son muy exigentes o que están muy atadas a resultados. Si pensamos, por ejemplo, en las industrias financieras que están tan atadas a la economía no solamente local, sino internacional, y observamos normalmente que se presentan muchos cambios o a veces hay incertidumbre por lo que pasa en un país, en otro, por una medida que se toma. Hay mucho que está fuera del alcance del control de esa organización, entonces estos también
es normal que generen incertidumbre y por lo tanto despierten cierta ansiedad o generen una ansiedad más alta de lo que se puede considerar normal. Tiene que ver con lo que vos decías al principio, no normalizar esto, de porque estemos en una industria que es cambiante, que es exigente, es normal que haya ansiedad, entonces no lo atendemos. No atendemos este tema, no hablamos de este tema, o lo hablamos pero desde la normalización, y eso lo que hace es es generar un ambiente que cada vez va a ser de mayor ansiedad, porque no estamos haciendo nada para controlarlo y comienza a generarse una situación donde cada vez hay más ansiedad, las personas cada vez están más ansiosas, y con el paso del tiempo esto comienza a ser difícil de manejar, difícil de gestionar, tanto a nivel individual como a nivel empresa. Entonces, si nosotros estamos en un entorno que sabemos que tiene características que lo hace más, más fácil o más abierto a que se dé una situación de ansiedad, ¿cómo podemos contrarrestar esto? ¿Cómo podemos darle a las personas herramientas? Y como empresa, ¿qué herramientas podemos tener para controlar esto y que sea un espacio sobre todo saludable para las personas? Porque nosotros lo estamos manteniendo dentro del ámbito laboral, la conversación, pero es fundamental entender que la persona no se divide y en el momento que salió del trabajo dejó la ansiedad atrás. Nos lo llevamos con nosotros, nos impacta nuestra vida social, familiar, y además comienza a impactar en todos los ámbitos de nuestra vida, y cuanto más difícil sea revertir esto, más va a ser el nivel de ansiedad que vamos a estar nosotros también contribuyendo, generando dentro de esa organización. Comienza a hacerse un círculo vicioso, donde en la empresa hay un entorno que genera ansiedad y también la persona está en una situación de la cual no puede controlar y termina generando también a que esta ansiedad vaya creciendo para todos, no solamente para una persona en particular. ¿Se puede contagiar la ansiedad laboral? Sí, no desde el punto que se contagie algo biológico. No, por supuesto, siempre hablando en términos laborales, sí. Exacto, pero sí podemos contagiarlo. Es muy sencillo transferir la ansiedad a otro. ¿Cuántas veces hemos estado en un trabajo donde la empresa, por ejemplo, plantea, para hacerlo más concreto, no estamos vendiendo bien, necesitamos aumentar las ventas, necesitamos hacerlo cuanto antes porque si no vamos a estar en problemas? Y quien lidera el equipo de ventas sale corriendo y le dice a su equipo, hay que vender más, necesitamos aumentar las ventas porque esto es un problema para la organización y si no vamos a estar todos en problemas. Esa es una transferencia casi directa de la ansiedad, porque no hay claridad de qué significa, vendimos menos, no hay claridad de qué tenemos que hacer para revertir eso, no hay claridad de las consecuencias que va a traer eso. Entonces, le estamos dando muy pocas herramientas a las personas para trabajar y revertir esa situación, ese problema, y le estamos cargando de mucha ansiedad debido a la amenaza que hay. Yo como empleada lo que pienso, si hay bajas ventas, la empresa tiene peligro, ¿cuál es el peligro que tengo yo? Perder mi trabajo. Y no sé qué hacer. Tal cual. Es muy diferente que si en ese momento la persona que está liderando evalúa los números, plantea cuál es la situación, quizás es normal, quizás todos los años hay una baja en esa época, quizás no, es algo típico, evalúa las causas y trabaja con su equipo con números concretos de estos son los objetivos que teníamos, no los estamos alcanzando por este porcentaje, armemos un plan de trabajo para atender esta situación, midamos, veamos qué funciona, veamos qué no funciona y trabajemos para mejorar esta situación. Seguramente las personas van a tener algún tipo de ansiedad al respecto porque sigue habiendo una amenaza, pero también generamos un entorno donde las personas saben qué tienen que hacer, pueden plantear también propuestas para mejorar eso y hasta seguramente hagan preguntas, pueden plantear
cuál es el problema de si no resolvemos esto en tanto tiempo. Y a lo mejor el impacto era que iba a impactar en comisiones, no en una desvinculación. O el impacto es que no vamos a poder hacer X que estaba en los planes de la empresa. Pero fomenta un espacio que, si bien va a tener cierto nivel de ansiedad, las personas van a tener más herramientas para gestionarlo, para trabajar en ese contexto e idealmente para revertirlo y poder eliminar esa amenaza que había. Con lo cual, este ejemplo podemos ver cómo esa ansiedad que se originó quizás en un rol de liderazgo de la empresa, se trasladó, se contagió al resto. Bien gestionado, puede ser hasta algo positivo en el sentido de que impulsa, mueve a tomar acciones y salir de estar haciendo siempre lo mismo y decir, bajaron las ventas, ¿qué podemos hacer para mejorarlas? Y terminamos ese periodo con nuevas ideas, nuevos enfoques para trabajar, que fue positivo. Mal gestionado, nos podemos encontrar con un equipo que no sepa hacia dónde ir, con personas que están muy preocupadas por su futuro y quizás salen a buscar otro trabajo porque ya asumen que lo van a perder al que tiene. Entonces, misma situación, dos respuestas diferentes van a generar dos resultados completamente diferentes. ¿Cuáles son los mayores mitos que tiene la ansiedad laboral que, en tu consideración, deberían ser desmitificados? A ver, hay mitos que tienen que ver con, se me ocurre, que la persona, por ejemplo, es ansiosa porque no quiere trabajar, porque no le gusta, porque no quiere tener mayores exigencias. No es así. La ansiedad está justamente más por el resultado, entonces si nosotros asumimos que la persona que está ansiosa simplemente no quiere trabajar, no vamos a hacer nada al respecto. Lo que vos decías de esta industria o este tipo de empresa, es normal que haya ansiedad y entonces no se trabaja en mejorar la gestión de la organización. También, por el contrario, el asumir que el tema de ansiedad es un problema de la persona y que como organización no podemos hacer nada porque la persona es ansiosa, entonces es un tema de la persona. Asumir también que es un problema de salud mental, cuando sí puede llegar a serlo y obviamente que en esos casos la persona necesita buscar un acompañamiento, necesita buscar ayuda, pero hay distintos niveles y no todos llegan a ese nivel. Y ahí es donde tenemos que siempre trabajar para no ser como empresa generadores de llevar a las personas a un nivel tan alto. Creo que mitos vamos a encontrar mucho. Lo importante es que podamos hablarlo cada vez con más apertura. Y algo que a mí me quedó hace un tiempo, estábamos hablando sobre una capacitación de gestión de ansiedad y la empresa no quería que utilicemos el término ansiedad. Y no decirlo, la realidad es que sí, se podía encarar desde otro lado, pero no estábamos hablando del problema real que tenían y no es algo negativo. La ansiedad es normal que esté. Todos tenemos cierto nivel de ansiedad porque es una respuesta normal de supervivencia. Entonces, negarlo, no querer hablar al respecto, lleva a que las personas tampoco se sientan cómodas hablando sobre ello y actuando sobre ello. Entonces, más allá de cualquier mito, lo importante es atender esto seriamente, con respeto, obviamente con los cuidados que requiere,
entendiendo que puede haber ciertas situaciones que nos exceden como organización y que la persona puede necesitar algún otro tipo de asistencia, pero también haciendo un análisis de nuestra organización y evaluando dónde tenemos oportunidades de mejorar. Creo que eso es lo más importante como empresa o como líderes de identificar y de atender. ¿Cómo influye este fenómeno en el equilibrio de vida personal y vida profesional? Muchísimo, muchísimo porque como mencioné antes, no podemos cortar, y si termino de trabajar a las 6 de la tarde, dejé la ansiedad dentro de la empresa, aquí ya está. Y es muy común encontrarnos que cuando una persona está trabajando en un ambiente que no es positivo y donde hay demasiada ansiedad, nos vamos a encontrar con personas que duermen mal, que no pueden dejar de lado los problemas que hay en la organización, donde están pensando en el trabajo todo el tiempo, donde quizás no quieren ir a trabajar al día siguiente. Es difícil separarlo porque somos la misma persona. Y justamente necesitamos estar bien para poder dejarlo y cortar y decir, mañana sigo con eso, me enfoco en otra cosa. Entonces nos termina afectando en todos los aspectos de nuestra vida, en cualquier actividad que queremos hacer, eso se va trasladando. Además, antes mencioné que algunos de los elementos que llevan al generar ambientes de ansiedad es cuando hay mala distribución de trabajo, cuando hay exigencias muy altas. Estas cosas es común que lleven a jornadas de trabajo más largas, que la persona por tener altas exigencias trabaje o fines de semana, o feriados, o trabaje más horas para llegar, con lo cual eso ya, hasta si lo pensamos desde un punto de vista más lineal, está ocurriendo en el tiempo que sería libre de la persona para ocuparse de otros temas, para enfocarse en su vida personal y no en lo laboral. Entonces, esa preocupación constante es difícil separarla. Además, tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Cuando hay algún tipo de alerta, cuando hay algún tipo de amenaza, el cerebro está en alerta. Es su manera de protegernos, de ayudarnos. Entonces, si yo tengo una preocupación que está dada con la continuidad de mi trabajo, con el desempeño en mi trabajo, o cualquier otro tipo de amenaza dentro de ese trabajo, ¿no? Amenaza hablando desde el punto de riesgo, ¿no? De que alguien me amenace puntualmente. Mi cerebro va a estar en constante estado de alerta, porque hay un riesgo, hay algo de lo cual me tiene que defender. Entonces, se hace mucho más difícil separar lo laboral de lo personal y que pueda haber un equilibrio, un balance, si no estamos bien y estamos en un entorno que nos está generando ese grado de ansiedad. ¿Y qué papel juega el líder? Ya lo veníamos hablando previamente, pero bueno, ahora un poco más yendo al punto. ¿Qué papel juega el liderazgo a la hora de la prevención y del control de esta emoción? Es clave porque además de pensarlo a nivel, podemos pensar distintos niveles, a nivel individual, a nivel equipo de trabajo y a nivel organización. Entonces nosotros nos encontramos con líderes tanto a nivel organización, pero también dentro de los equipos. Y el liderazgo tiene que estar atento a que haya una distribución de trabajo que sea primero lo más repartida dentro de las distintas personas, que no haya sobrecarga en una persona y el resto no, que la persona pueda tener las herramientas que necesita para trabajar, que pueda haber también visibilidad del desempeño que tiene, cuestión que si hay problemas se pueda hablar al respecto y atender, ayudarle a esa persona a poder mejorar desempeño, que los objetivos sean alcanzables, sean claros, que la comunicación sea buena. Es clave en cómo gestiona también
las situaciones que pueden ser de cambio de incertidumbres o más complejas a nivel organización, cómo esto se traslada al equipo y cómo se gestiona dentro del equipo. Si hablamos de líderes ya a nivel organización, cómo se crea toda una estructura y una cultura que genere un entorno más positivo, que promueva buenas prácticas y, de nuevo, que brinde herramientas a los otros líderes y a la organización como un todo para poder atender estas situaciones. Porque toda organización se va a encontrar con cambios, con situaciones más difíciles. El punto es cómo nos preparamos, qué herramientas tenemos para hacerle frente. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la relación carga-trabajo-ansiedad y cómo podemos manejarla de una manera efectiva? Y es alta la relación, porque cuando tenemos una carga de trabajo muy alta, desproporcionada, comienza a generarnos mayor ansiedad porque se dan varios elementos. Primero, que al estar trabajando con muchas cosas en simultáneo, tenemos un esfuerzo cognitivo mayor, ¿no? Tengo que cambiar de un tema a otro y tengo que tener en la cabeza varias fechas de entregas, varias responsabilidades, varios compromisos, objetivos, y eso otra vez, para el cerebro genera varias alertas de las cuales tiene que estar atento para poder que no se nos pase nada. Nos puede requerir más horas de trabajo, nos puede requerir esfuerzos mayores, y todo esto nos va generando cada vez más alerta. Si eso además se hace en un entorno que no es positivo, o si se hace por un tiempo prolongado, o si se hace sin tener las herramientas para llevar adelante mi trabajo, cada vez me voy a encontrar con una situación de mayor ansiedad. Porque esto tenemos que pensarlo cuando es prolongado, cuando es constante. No es porque una semana tengo una entrega puntual y esa semana estoy trabajando horas de más. Eso es súper importante aclararlo. Claro. Es algo sostenido en el tiempo. Exactamente. Y si además agregale que a lo mejor el trabajo que me están pidiendo es más de lo que yo puedo resolver hoy, que quizás no estoy preparada, no tengo las herramientas, sé que tengo más riesgos de fallar, sé que tengo más riesgos de que eso salga mal. Si lo hago en un entorno además donde quizás no tengo buena relación o no confío en quien está liderando el equipo, no me voy a sentir cómoda preguntando o cometiendo un error. Entonces, esa carga de trabajo no es solo que es alta, sino que tenemos que entender todo lo que implica para la persona que esa carga de trabajo sea alta. Si es una semana determinada, que tengo una entrega de un proyecto y esa semana estoy corriendo, haciendo un montón de cosas, pero yo estoy preparada, sé lo que estoy haciendo, sé cómo manejarlo, y es solo esa semana. ¿Voy a tener ansiedad? Sí, de que las cosas salgan bien, sí, pero terminó esa entrega y ya está, vuelvo a la normalidad. Y quizás en ningún momento tuve la amenaza de decir, si esto sale mal me quedo sin trabajo, quizás era la amenaza de decir, llegar bien, no pasarme en la fecha de entrega, pero lo voy a vivir de otra manera. Va a ser una ansiedad muchísimo más manejable, en niveles mucho más contenidos. Lu, ¿existen métricas actualmente para que las empresas puedan medir este grado de bienestar mental? Sí, se puede ver en varias métricas. Por un lado, si la empresa tiene implementada alguna encuesta de clima, hay, más allá del resultado general de la encuesta, seguramente hay ciertos indicadores dentro de la misma, ciertas categorías que van a estar más relacionadas al bienestar y a cómo la persona trabaja, porque, de nuevo, no tenemos que verlo solamente aislado o pensar como ansiedad o si la persona está bien o mal, sino que si nosotros vemos que en una encuesta de clima, por ejemplo, se evalúa mal la comunicación, el liderazgo, esos son elementos que están muy asociados a después la ansiedad que puede haber dentro de la organización.
Después también índices a prestar atención son los de rotación, cuando tenemos una organización donde hay muchas personas que se van de la misma, nos están hablando de que algo no está bien, de que puede haber algún problema. Vamos a tener que ver si está asociado a esto o no, pero es uno de los elementos también a mirar. Lo mismo el ausentismo, sobre todo cuando empezamos a ver un crecimiento de ausentismo en ciertos equipos, en ciertas áreas, o en un patrón que no es normal, que no es el común que tengamos de ausentismo de la empresa, y que va creciendo. Y sobre todo si estamos observando que tenemos licencias que están asociadas a licencias con alguna relación a tema de salud mental, como licencias psiquiátricas y demás. Y también, bueno, cuestiones que tienen que ver con desempeño. Si observamos una caída en el desempeño de alguien que quizás venía trabajando muy bien o de un equipo en general, todas esas métricas, leyéndolas en su conjunto y entendiendo cuáles son las causas que llevan a esas métricas, nos ayudan a identificar. Y hay algo que también sirve mucho, que son las encuestas de salida, que no todas las empresas las hacen, pero cuando en la organización tenemos encuestas o una entrevista a las personas que se van, a veces es más fácil ser transparente si la empresa no genera un entorno que permitiera que las personas se sientan cómodas siendo transparente mientras estaban. Es fácil que lo sean cuando se van. Entonces, ese también es una fuente de información para poder identificar algunos indicadores o algunos elementos asociados a esto. ¿Cuáles son, en base un poco a tu experiencia, las tendencias que hoy en día se están aplicando para poder sobrellevar este tema y cuál es la respuesta de las empresas ante esas tendencias? ¿Las están incorporando o no? Bueno, lo positivo es que cada vez se está hablando más de estos temas y se está buscando la forma desde las empresas de ayudar, de contribuir a hacer cambios. Como te decía antes, hay cuestiones que están desde el ámbito de la persona, pero hay muchos que están desde el ámbito de la empresa. Entonces, aquellos que están en el ámbito de la empresa, trabajar con metodologías que permitan gestionar mejor estas incertidumbres, estos cambios, como por ejemplo, cambios a trabajar de forma más ágil. Eso es una forma de cuidarlo más de base, ¿no? Porque también hay que entender que a veces se hace mucha acción, podemos decir, estética, pero no de fondo. Si tengo una organización que genera mucha ansiedad, por más que de un programa de bienestar, es tratar de Sí, no alcanza solo con eso. Yo misma estoy generando ese problema y lo sigo generando, entonces se vuelve un ping-pong. No va a ser de fondo, pero mejorar cuestiones de cómo se trabaja. Por eso menciono las metodologías ágiles, porque responden mucho a los contextos cambiantes e inciertos. Entrenar a líderes para que tengan más herramientas para trabajar con las personas. Después sí, acciones puntuales como programas de bienestar, donde se trata sobre todo en estos casos de tener una mirada más integral de la persona, dejar de lado esa separación de la persona en el ambiente de trabajo y la persona fuera. Entonces, estos programas de bienestar los podemos encontrar con una atención hacia lo físico, como por ejemplo que promueven actividades físicas fuera y dentro del espacio de trabajo, de la alimentación, de incluso programas o aplicaciones que ayudan también a meditación o a generar espacios más tranquilos para la persona. Algunas también con el balance de más flexibilidad horaria para poder tener mejor equilibrio entre lo personal y lo laboral. Algunas empresas también con mayor flexibilidad para el trabajo remoto. Hay muchas formas en las cuales las organizaciones están tratando de atender esto. Es una tendencia, no tengo métricas al respecto, pero
se puede observar que todavía estamos lejos de un nivel donde podamos decir que está implementado de forma consistente a lo largo de las organizaciones, pero sí que cada vez es un tema más de conversación, más recurrente y donde también las mismas personas lo plantean, lo exigen de cierta forma y, y es algo eh, que, que es importante seguir trabajando. Creo que ahora sí, si nosotras nos ponemos más en nuestro rol de recursos humanos y de liderazgo, creo que también es algo que nosotros tenemos que promover, que hablar más al respecto, que educar más al respecto, porque desde todos los ámbitos esto es algo que debería interesarnos. Si lo miramos desde el punto de vista de la persona, eh, obviamente necesitamos que las personas estén bien, queremos que las personas estén bien. Si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, también es necesario que las personas estén bien para que puedan ser productivas. Entonces, termina siendo una inversión. El dedicar esfuerzo, el dedicar tiempo, el dedicar dinero también en estas iniciativas, pero mucho de lo que estamos hablando acá, fíjate que no requiere una inversión de dinero. Son cambios en gestión, pero no estamos hablando de que hay que hacer una gran inversión de dinero, más que quizás en entrenar, en capacitar para que pueda ser una organización que trabaje de otra manera. Así que desde nuestro lado creo que estas conversaciones están buenas porque ponen el tema en la mesa y bueno, ojalá podamos llegar a que algunas empresas o algunos líderes y también como individuos, ¿no? Porque también está en nosotros cómo lo gestionamos, puedan pensar esto de una forma más positiva y ver cómo contribuir a generar ambientes que sean mucho más positivos para todos. Tal cual, no pensar, si bien es un tema por supuesto que incumbe a toda la organización en sí, pero también empezar a accionar uno como persona que forma parte de esa organización. Y yo lo que siempre digo es, todos podemos ser en realidad agentes de cambio. Todos tenemos el poder de empezar a hablar sobre ansiedad laboral, todos tenemos el poder de poner esta situación arriba de la mesa. Exacto. Por eso es importante pensarlo también desde el lugar de cada uno, de qué puedo hacer yo para cambiar esto. Pero el motivo por el cual hablamos mucho del liderazgo cuando hablamos de ansiedad es por el gran alcance que tiene, sí, por que supuesto. Es mucho más rápido por supuesto. Y mayor, pero no quita la responsabilidad que cada uno tiene, porque a veces nos encontramos con que son nuestros propios compañeros los que crean esa ansiedad, porque también son con los que estamos en el día a día, ¿no? Y eso también impacta. O nosotros mismos que no estamos encontrando cómo gestionar nuestra propia ansiedad. Son distintos niveles y distinto alcance, pero es importante que podamos comenzar por uno. Obviamente, si tenemos un rol que podemos impactar en más personas, tenemos una responsabilidad mayor, pero igualmente pensar qué puedo hacer yo por mí, ¿no? Ahí es muy importante porque si yo lo pienso solo del lado de la organización, le estoy delegando toda la responsabilidad sobre mí a esa organización. Entonces, es cierto que hay cosas que exceden mi alcance, que hay cosas que yo no voy a poder cambiar, pero también tenemos que pensar como individuos qué podemos hacer nosotros para estar mejor. ¿Qué herramientas podemos darle a los colaboradores de un equipo para poder apoyarse y generar también un clima de bienestar? Bien, si es dentro del equipo de trabajo, pensándolo a un nivel más individual y no tanto de liderazgo, que Exacto. el cambio, trabajar colaborativamente, ayudarse, de si hay alguno que tiene una carga de trabajo mayor, pedir ayuda o ofrecer ayuda a compañeros, ayudar a tener procesos claros, que aunque haya cierto caos fuera de nuestro ámbito, si los procesos que son de mi equipo los tenemos claros, nos va a ayudar a nosotros trabajar mejor e identificar dónde vienen los problemas, las cuestiones que están poco claras.
documentar, por ejemplo, si vamos a una reunión, quizás tomar notas, compartirlas, validar que esto fue claro, ayudarnos enseñando también, ¿no? Compartiendo conocimiento para que las otras personas también puedan ayudar con nuestro trabajo, puedan hacer su trabajo mejor, ofrecer ayuda si vemos que alguien está mal, a veces el preguntar cómo está ayuda mucho, buscar de qué manera podemos como equipo apoyarnos, distendernos, a veces tener una charla abierta. En mi equipo trabajo mucho con actividades que nosotros le llamamos team building, o sea, es una reunión que hacemos donde es nuestro tiempo como equipo. Y a veces hacemos dinámicas que están orientadas a poder conocernos más, a veces hay dinámicas que están orientadas a poder distender, a hacer juegos o algo que sea un poco de alivio en el día. A veces hacemos dinámicas que están orientadas a trabajar algo en particular, pero que todo ayuda a unirnos, ¿no? A tener un sentido de equipo mucho más fuerte, de apoyarnos. A veces también es cuando identificamos que hay un problema, por ejemplo, una tarea que depende de 2 personas dentro de todo el equipo y que están muy complicados en cuanto a los tiempos, a la posibilidad de cumplirla, es decir, nos juntamos, te damos una mano, trabajamos juntos en esto y ayudamos. Hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día para tener un equipo que sea mucho más saludable. Lo puedo hacer conmigo misma, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más me enfoque solamente en mí, los problemas están más cercanos. Si yo puedo trabajar más en equipo, ya tenemos un grupo para contenernos somos más y eso nos permite ser más fuertes. Entonces comenzamos a que los problemas estén fuera de nuestro equipo y ya están más alejados de nosotros. Pero creo que tratar de mantener dentro del equipo orden, claridad, procesos, formas de trabajo que sean positivas, aprender de lo que funciona, aprender de lo que no funciona, tener una mirada del error que sea de aprendizaje, donde en vez de culpar a la persona que comete un error, aprendamos de eso para que nadie más dentro del equipo lo repite y para ver cómo podemos poner ciertas estructuras, ya sea un proceso, ya sea un sistema, algo, para después no cometerlo de nuevo, para evitarlo, y tener una comunicación fluida como equipo y apoyarnos. Son cosas sencillas, la verdad que podemos trabajar y que hacen una gran diferencia. Y por último, ¿qué recursos y herramientas nos podés dar para que aquella persona que hoy ya está atravesando un momento de ansiedad laboral pueda identificarla y sobrellevarla y lograr ese famoso equilibrio entre vida personal y vida laboral? Bien, primero creo que lo más importante es entender qué es lo que está generando esa ansiedad. Identificar cuáles son los elementos. Por ejemplo, es una alta carga de trabajo, es presiones por ciertos objetivos, malas relaciones. ¿Qué es el parador? Entonces, una vez identificado eso, lo podemos ver cómo trabajarlo, podemos hablarlo también. A veces asumimos que la otra persona no le importa o que lo sabe y es planteárselo, por ejemplo, a quien nosotros reportemos, a quien esté liderando el equipo, decirle, mira, esta situación me tiene mal, necesito ayuda, necesito que trabajemos al respecto. Eso me parece que es lo primero, identificar qué es lo que me está generando ansiedad y en base a eso poder identificar cómo trabajarlo y pedir ayuda sea dentro del trabajo, a nuestros líderes, a compañeros, fuera del trabajo mismo, a veces en el hogar o con algún apoyo médico, ¿no? Y cuando hablábamos de mitos, también hay muchos mitos fuera de la organización.
respecto a, no, si voy a hablar de esto, si atiendo esto es porque estoy enfermo, porque estoy mal. Dejar de lado a veces esos prejuicios y ocuparnos. Pero lo primero es entender cuáles son esos elementos que me están generando un alto nivel de ansiedad. Porque a veces, así como venimos hablando mucho de que la organización puede ser un ambiente generador de ansiedad, a veces es mi misma presión, a veces soy yo la que estoy generando esa ansiedad. Pero sea cual sea el origen, tenemos que identificarlo para en base a eso poder trabajarlo, porque después hay muchas cosas que podemos hacer. Si tenemos, por ejemplo, es común que la ansiedad se vea en personas que no se organizan bien Tal y cual. Mala arrancan el día gestión del tiempo. con un montón de tareas y terminan el día con un montón de tareas y no saben por qué. Bueno, tenemos técnicas para armar listas de trabajo, para concentrarnos y demás. El punto es qué es lo que te está generando esta situación a vos hoy. Y de ahí que podamos atenderlo. Lu, te agradezco un montón que te hayas hecho un ratito para hablar con nosotros. Y antes de despedirnos, me gustaría que bueno, nos comentes un poquito de qué se trata Jobpont y bueno, y nada, dónde podemos encontrarte también. Bueno, muchas gracias a vos, Juli, por la invitación. No, por favor. Encantada de participar. Y bueno, JobPont es una academia de formación en temas vinculados a recursos humanos, liderazgo y todo lo que tiene que ver con las organizaciones y el desarrollo profesional. Justamente nace con el objetivo de poder ayudar a crear organizaciones que sean mucho más saludables, que sean las organizaciones en las cuales queremos formar parte. Entonces, trabajamos mucho tanto con profesionales que pueden ser, como vos decías, agentes de cambio, como con las organizaciones como un todo, para atender distintos temas desde distintas ópticas, pero sobre todo que puedan ser organizaciones positivas, que contribuyan al desarrollo de la persona y también a impactar positivamente en la sociedad. ¿Dónde encontrarme? Me encuentran en LinkedIn con mi nombre, Luciana Lucía García. También mi Instagram profesional con el mismo nombre. Y también a través de los canales de JobPont. Pueden encontrarnos en nuestra web, jobpont.com, y redes sociales, LinkedIn e Instagram, también con el nombre de la marca. Así que si quieren charlar, quieren contactarnos, encantados. Si te gustó este episodio, suscríbete en mi canal, activa la campanita y te recomiendo que no te pierdas ningún episodio. Todos los domingos a las 19 horas lo estrenamos acá en el canal. Recomiendo que me sigas también en Instagram, ya que todas las semanas subo el anticipo de quién va a ser el invitado de ese domingo. Así que te mando un beso, espero que te haya gustado y suscríbete al canal.